Primero, agradecerles por madrugar tanto. Esos son los sacrificios que hacemos por el campo. Para nosotros a veces el campo significa casi siempre sacrificio, pero bueno. Siempre. Este es agradecemos que hayan atendido la invitación a participar en un momento de este diálogo que se ha venido desarrollando durante mucho tiempo, diríamos nosotros, en particular en América Latina. Ayer decía Clemencia, mientras conversábamos, que estas discusiones las traemos hace mucho rato y a veces algunas se repiten, otras avanzan. Pero es muy importante el momento en el cual se están desarrollando cada vez cambios, perspectivas para abordar el trabajo de cambio social y de comportamiento. Y siempre nos preguntamos cómo funciona, digamos, la relación entre las diferentes fuentes desde donde emergen las propuestas de cambio. Desde organizaciones internacionales, desde organizaciones sociales, desde la academia, y siempre este diálogo será enriquecedor. En este caso, esta conjunción, en esta alianza que hemos ido construyendo entre UNICEF América Latina y la Universidad del Norte, que invitó a este espacio, básicamente es como para poner de relieve muchas perspectivas del trabajo que se hace en comunicación desde América Latina y que pueden ser muy importantes para seguir alimentando este campo y para seguir alimentando la diversidad de estrategias que desarrollamos para lograr, digamos, las mejores apuestas en la perspectiva de construir unas sociedades mejores. Entonces, yo quiero dar la palabra a Cassie para que haga la apertura, la instalación del evento, agradeciéndole pues a UNICEF la posibilidad que nos ha dado para organizar el espacio y agradeciéndole especialmente a todo el equipo, a todas las personas que se han vinculado para esta reflexión con sus aportes, por supuesto a Vansan, que está aquí con nosotros con la perspectiva de DC, al profesor Mario Mosquera. Yo le sigo diciendo profesor, aunque él dice que hace rato no es profesor, pero sigue siendo un maestro para nosotros. Agradecerle a Eliana que está por aquí, Elías, que generosamente desde ayer nos ha venido compartiendo unas apuestas muy importantes. Adelaida Trujillo, quien también está con nosotros y desde Colombia, a Clemencia Rodríguez, a Omar Rincón, a Rafael Obregón, que nos van a compartir, digamos, diferentes apuestas. Entonces, y a todos ustedes, porque lo más rico de todo esto va a ser la conversación que sigamos generando a partir de los inputs que nos van a ofrecer. Gracias Jair. Buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Es un momento muy especial para nosotros. Es nuestro pedacito, nuestro trocito del mundo aquí, ¿no? Latinoamericano y caribeño, lo que estamos viviendo. Entonces nos alegra muchísimo sus presencias. Gracias por despertar una vez más tan temprano. Empezaría agradeciendo y felicitando el trabajo del equipo, de lo que llamamos equipo core, ¿no? Las personas que tornaron, que en verdad hicieron de este momento posible. Empezaría con Markel Méndez, mi equipo que está ahí, Markel, el profesor Jair, claro, gran socio, a Rafael Obregón, que ha sido parte de este core team, y después me extiendo un poco con la perspectiva de los panelistas. Agradezco a Vincent Petit, que nos ha aceptado esta invitación súper como que tardíamente, pero con mucha disponibilidad, ¿no? Y generosidad. Profesora Clemencia, profesor Omar Rincón, Eliana Elías, Adelaida Trujillo, Mario Mosquera, Karen Greiner. Y vamos entonces, yo diría que anticipando y solo para no ser repetitiva con lo que ha dicho Jair, tenemos
yo en verdad pongo esto de una forma muy informal. Tenemos, y hablaba de esto con Karen hace un par de días, la buena o quizás la mala fama, ¿no?, de sermos los revolucionarios en esta parte del mundo, ¿no? Creamos el caos para traer algún nivel de orden social basado en justicia social. Sabemos de eso, ¿no? Y por detrás de toda esta confusión que hacemos para orientarnos en favor de las masas, de los menos favorecidos, yo pienso que está el orden por una mejor dinámica de poder, ¿no? Entonces, solo para decir que vamos al corazón de las cosas, no nos quedamos en la superficie. Esta es una marca, es una característica muy latinoamericana que sabemos. Esto es parte de nuestra identidad sociocultural, que la compartimos, ¿no? Pero hay muchas otras identidades. Por ejemplo, ayer yo estaba en el panel de la abertura y cuando vi la experiencia de Minga Perú, me quedé súper emocionada a ver cómo trabajamos transformación social de una manera muy simple, basada en diálogo, en afecto, en participación, no la participación greenwashed, pero una participación real, de orígenes, ¿no?, que la sabemos también. Entonces, sabemos también trabajar con pueblos ancestrales, con herencias culturales y con todo lo que significa esta marca latina. Solo para decir que todas estas identidades, en verdad, yo pienso que pueden alimentar un SBC que no solamente lo que llamamos hoy de cambio social y comportamiento para la región, como para los sures que hablaba el profesor Jair, como también para un SBC global, o sea, que nuestro lugar, que nuestros saberes, en verdad, puedan influenciar en la esfera, ¿no? Y es lo que creemos. Porque de alguna manera sabemos, ya hemos hablado de eso, que SBC nació aquí, nació no aquí, pero nació en la América Latina y el Caribe, que estaba ahí proyectado. Y les doy una vez más las gracias y las bienvenidas. Deseamos que sean 2 días súper ricos y productivos en este taller. Y para aquí estamos. Gracias y bienvenidos. Para comenzar la sesión, entonces vamos a darle la palabra a Vincent Petit, que nos va a, digamos, con su intervención, como a poner sobre la mesa como la perspectiva del SBC, que se viene trabajando desde UNICEF y que será como un punto, digamos, de referencia para la conversación. Vincent, muchas gracias. Sí, hay. No, pero ya sé. Thank you. Me entiendo todo, pero no hablé castellano desde hace años, 20 años. I'm going to give my presentation in English if you don't mind, otherwise I'm going to be looking for my words the whole time. I could have prepared in Spanish, so I didn't know there was an issue. Do you want me to answer the question that I was asked to answer, or do you want me to just... You came whatever from your... I don't know, I was asked very specific questions. Yeah. What are the conceptual and methodological basis of SBC was the question I was asked to answer. Sure. And then how do we take up trajectories of social change from the global south? You want me to go with that? Sure. Could be a good start, please. Yeah, that was really interesting. What are the conceptual and methodological basis? That was a very interesting question to try and answer. Because I think it's very diverse. And it depends on where we are and what we want to do. I've tried to explain that to UNICEF management multiple times. It's a field that's so diverse that it confuses people. When I talk about communication, I talk about sociology, I talk about anthropology, I talk about political science, and people like to pin something in particular, right? They like to have one thing that they can refer to. Even recently, I think we've opened to new disciplines. We've been trying to open to more cognitive science, more behavioral science, social psychology, and we had that
struggle that we have attracted mostly in certain areas journalists, and we have struggled with that, and we discussed that multiple times with Mario. In his region, he's been trying to have different profiles, people who are more savvy in political economy and things like that. So at the same time, our definition is very diverse, but the profiles that we've tried to attract were not so diverse. When it comes to the theories and models, again, I think it's a myriad of influences. We traditionally in UNICEF, we use and we still promote the socio-ecological model that all of you know. We have recently worked on more behavioral models as well. We developed, I was leading in developing a model on behavioral drivers for which we reviewed about 25 different perspectives. Again, very mixed social theories of gender, social network theories, social marketing theories. And we kind of promote anything that goes. I mean, some people use the Combi model, some people use the health belief model. Whatever works would be fine for me. I think Raphael initiated a study that I found when I arrived in New York with Drexel University about violence against children and the communication for development strategies addressing violence against children. And it was a pretty large analysis. There were thousands of them analyzed, and eventually 500 of them were actually used for the study. And one of the results found was that less than half of them had any conceptual basis at all, which to me is the most worrying part. We can discuss which conceptual basis is the best to justify your interventions, your investment, but no conceptual basis was pretty difficult. And another finding was, I think there were less than 10% that were overtly addressing, or they were mentioning addressing social norms. And that's something I couldn't really comprehend. When we're talking about violence, it's obviously against children, it's obviously a very normative issue in many cases, and less than 10% were addressing social norms. Talking about social norms, there's a whole body of theoretical work also that is behind social norms, as you all know. So each element of a big programming toolkit actually has its own theoretical basis. So I have a hard time explaining what is the theoretical and conceptual basis of SBC because it's very diverse, and I think at the end of the day we don't want to be prescriptive. We want to use what's best for each initiative. Each problem is different. How do we take up trajectories of social change from the global south? That's a tricky question. I guess that's how it was designed, as a tricky question. Because that questions my role and that of my colleague at headquarters. What do we define is the frame for the field? Two things that we discussed in recent days. One, my job is to create a frame that opens the door, that is wide enough and flexible enough for people to find a space to create their own way. And we've discussed with the other regional advisors earlier, or last week. We hear very well that from Latin America, social change is really critical, and communication for social change is the main thing. You're right that it was born there when I started studying a long time ago. Freire and Dagron and all of these authors were the lead thinkers in the field, and they're the reference that we started with. But we also heard from colleagues from the Middle East and from East Asia that social change in their region doesn't fly. They can't actually go to the Chinese government or to these more authoritarian regimes and talk about social change. And to them, the hook and the anchor that works well is behavior change. And that's through that door that they actually manage to promote people's rights and work with governments to try and change people's life. So it's a bit of a tricky situation when you're in a global position like me, because you're supposed to define something that works everywhere. And that comes down to me then to the regional leadership. I really think that my job is probably to create that flexible frame overall, and then up to the regions and to the countries, obviously, but we feel the regional dynamics very much, to define their own proposals. And we've seen quite a few regions do that. I see Karen here. I know Karen is relentlessly putting rights at the forefront. Every time we mention something about children's rights, women's rights,
she put it back at the forefront, and it's great. You know, that's the narrative she pushes in our region, and we're learning a lot from that in headquarters, and we are modifying everything we do thanks to Karen's influence on this. So I would welcome actually modifying everything we do from the Latin American perspective and from the Latin American influence as well. We had an issue, I have to be honest, for those who are not UNICEF, we had a vacuum in UNICEF for a couple of years in the regional office, and we worked a lot with regional offices. So we didn't hear voices from this region come in as much as from other regions, but I guess it's never too late. What else? We created a program guidance recently for trying to define what it is, this very diverse, very rich field for social and behavior change. We tried to create it from the perspective of the countries. We had people from your region it was 15 countries driving the content. And for the first time, I think in a technical official document, as far as I know in UNICEF, we have social movements as one of the main approaches. And trying to define what is the role of an organization like ours in supporting, you know, without appropriating itself of social movements, which is a fairly difficult thing to do, but we have that recognition that social movements need to be at the forefront. We also focus a lot on community-led, people-centered perspectives that might not be what you call social change, but we try to infuse that in everything we do and avoid. The reality is that we work in systems, and UNICEF is one of them, that are very top-down, expert-driven, and trying to uniformize everything we do. And so we're kind of fighting that from the inside. You took a very militant stand and perspective at the beginning of the opening. I also feel a bit like that within UNICEF and within the interagency mechanism, probably not enough for the Latin American standards. But you know, we're trying in every single interagency mechanism, partnership, the talks with the management to really, you know, talk about people, talk about communities, talk about community-led development, talk about transferring power, empowering people. That's something that's very well heard within the organization. I think we all know that. What else? There is, yeah, I don't know what the others are going to talk about. I also have an issue. I'm often being asked, and it happened 2 or 3 times already since the beginning of the summit, to prove the value for money of what we do. It's something that keeps on coming back. I discussed it yesterday twice. Once with donors, so I guess, you know, fair enough. But once with people who are not donors at all, and once with people from the authorities here, they ask me for value for money. And it's very difficult question to answer, because I tell them, sometimes things, you can't put a price tag on. Sometimes the value is just doing the right thing. And I make the point every time I talk about trust and the importance of trust. We've seen in the COVID pandemic, the trust being the make or break, basically, of any policy, any intervention. And it's been the case for a long time. We've known that for a long time. But you know, people like things that they can measure and that they can put a price on. Social change doesn't fit that very well. So we're always trying to walk a very difficult line, because when I talk to the sectors and the sectoral colleagues in UNICEF, I need to show them what's in it for them. And when you put yourself in their shoes, their results, their accountability, their perspective is very hard results that are measurable with indicators in sectors, and you know, that's their frame of mind. So what we're trying to do, and I guess it's pretty tricky, we're trying to give them a bit of what they want, and use that opening to give them also a little bit of what we believe in, right? So we want to stand for social justice, we want to stand for community-led development. But if I come only with that narrative, they're not going to open the door. So I need to come in with, we're basically tricking them. I mean, we're not tricking them. We can say it's a win-win. I don't know if it's a win-win, but I hope you get my point. Like when I talk to the directors of the nutrition program, education program, I need to give them what they want. Otherwise, there's no opening. And these people control the money. You know, they control the relationship with the partners. They're the ones sitting with the ministers. Right, so that's kind of, it's a tricky thing to do. There's also still a massive lack of understanding of what we're doing. Just one example, the other day we were
I'm not going to name the sector because otherwise people are going to understand what I'm talking about, but we were discussing with senior leaders in one of the sectors in UNICEF HQ, and we were talking about intersectionality and trying to promote intersectionality. And surprisingly, after a few minutes, I think we realized that they were not understanding that as like the overlapping form of oppressions or the marginalization. They were understanding that as intersectorality, like walking across sectors. And we're like, no, we're talking about intersectionality here. But we're talking about social justice. They're like, yeah, with WASH and with the others. And I was like, no, that's not what it is. These are fairly senior people, right? So we also, and I know it might be disappointing to hear that, but just to say that for those who discuss social change, social justice every day and try and fight for people's rights, there is a more technocratic side of what we do, and you know, we're not the people who always make the decisions, I guess. So that was my point. Yeah, that's pretty much it. Extremely open to your contributions to shaping the global agenda. I've actually asked Warren is not here now. I've asked Warren to help us work on the version 2 of the program guidance and increase the social change aspect. So, including, I know you like storytelling very much, so it's going to help us do some solid storytelling tool in there. The social mobilization also can be improved. We have specific tools for different approaches. We're trying to equip people with these. So hopefully, you know, if anyone wants to contribute, we've even developed the guidance with voices from outside of UNICEF, so that's not a UNICEF thing. Anyone who's happy to, anyone who thinks that they have something to bring that they want to put into an official UNICEF document that explains what people should do on the ground, honestly, the door is wide open. It's always been. Come to me, come to Cassia. Help us do that. Keeping in mind, I think, the challenges that we're facing that I tried to explain about, you know, creating one niche within the organization. And sorry for speaking in English. That's all right. Thank you so much, Vincent. Muchas gracias, Vincent. Yo creo que esto es muy importante, digamos, tener como claridad de esta apertura que tú estás planteando para poder enriquecer el proceso que se viene generando. Creo que es de lo que se trata, y un poco la pregunta de pensar desde América Latina, de pensar desde las regiones, como también cómo incorporar esas diversidades que pueden generarse en la conversación. Entonces me parece que ha sido muy interesante escucharte y saber que hay como esa disposición para poder adaptar regionalmente los diferentes contextos y poder contribuir de la mejor manera. Entonces, muchas gracias por tu intervención. Vamos a dar la palabra a Mario Mosquera, quien también, pues, porque hemos hablado alrededor de como los retos que implican adaptar o desarrollar este tipo de dinámicas en los distintos territorios. Mario, muchas gracias. Adelante. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Esta reunión es demasiado temprano. Sí que tenemos poca energía. Bueno, yo soy invitado aquí porque soy colombiano, soy latinoamericano, y entonces, pero he trabajado hace mucho rato, no trabajo en América Latina. Un poco siguiendo lo que Vincent dijo, la guía de programa que se ha desarrollado no es prescriptiva, y es cómo las regiones se apropian de esa caja de herramientas, digamos así, y puede buscar puntos de entrada para implementar ciertos elementos, ciertas herramientas, dependiendo del contexto sociopolítico. Yo trabajo en la Oficina Regional para Europa y Asia Central, haciendo un mapeo de la economía política y de los sistemas parlamentarios en esos países. La mayoría son sistemas autocráticos, centralizados. La sociedad civil no tiene espacio, no hay prensa libre, hay muchísimas preocupaciones por derechos humanos. Cuando uno está en países con oportunidades de entrada, de diálogo,
donde son muy limitados, pues tenemos que ver cómo trabajamos con la caja de herramientas que tenemos. O la otra opción es que nos saquen del país. Esa es la situación en muchos casos. En muchos de los países que yo trabajo, son países de ingreso medio alto o países de ingreso alto. En algunos aspectos, en términos de administración pública, en términos de estructura del Estado, tienen algunas similaridades con América Latina. Y cuando yo voy a hablar de América Latina del Caribe, estoy hablando de un universo diverso, si incluimos el Caribe, de culturas, pero también de desigualdades extremas. Un poco lo que, por ejemplo, estaba hablando la representante de UNICEF cuando hizo la apertura del evento, es las enormes desigualdades, cómo los países del sur están afectados por el impacto del cambio climático. Latinoamérica está pasando igualmente por eso. Hay una crisis migratoria enorme. Creo que 3/4 de los migrantes venezolanos no tienen acceso a servicios básicos. Hay asuntos de violencia urbana. Casi la mayoría de la población en Latinoamérica, el 80%, vive en ciudades. UNICEF en su análisis de situación identifica asuntos, por ejemplo, relacionados con la violencia doméstica, violencia contra la mujer. Asuntos, hay 4.5 millones de niños menores de 5 años, niños y niñas menores de 5 años, que están en estado de nutrición. Estamos hablando de una población en Latinoamérica de 188 niños y creo que la población total es 620 millones. Hay unas situaciones complejas, y mirando un poco el contexto donde yo trabajo, es haciendo como de lo que puedo hablar. Los puntos de entrada que nosotros nos enfocamos en esa región es el trabajo con lo que llamamos los sistemas. Los sistemas y los servicios sociales, los servicios de salud, los servicios de educación. Y lo que nosotros hacemos es tratar de encontrar puntos de entrada donde ciertas herramientas de SBC pueden ser introducidas dentro del sistema. Y hablo de los sistemas nacionales, y cuando hablamos de sistemas nacionales tenemos que pensar muchos aspectos. Cuando se introduce una herramienta dentro de los sistemas formales, tenemos que pensar cuál es el sistema de financiación que va a sostener la herramienta. Por ejemplo, nosotros en los servicios o los sistemas sociales y de protección social de salud y educación, encontramos casi un ejército que podríamos llamar trabajadores de frontline, de primera línea, que interactúan con las comunidades de manera regular. Ellos son psicólogos, trabajadores sociales, son profesores. En algunos lugares los profesores de escuela, los profesores de primaria, tienen una capacidad convocatoria con la comunidad. Y esas capacidades convocatorias en muchos aspectos pueden ser negativas en términos de que pueden reforzar ciertos valores discriminatorios, ciertos valores xenofóbicos en muchos casos cuando tienen población migrante. Entonces nosotros nos enfocamos en influir la parte curricular de esas escuelas de trabajo social. Por ejemplo, hicimos un estudio en 11 países para poder identificar el entrenamiento, el currículum de trabajo social. El trabajo social en muchos aspectos es lo que llamamos participación comunitaria y comunicación interpersonal. Cómo meternos en el sistema, pero cuando uno se mete en el sistema, la capacitación no es suficiente, porque si el sistema no favorece el uso de esas herramientas,
eso no va a funcionar. Entonces nos metemos en crear sistemas de incentivos, en monitoreo del desempeño, asegurarse de que esas personas que están asignadas a trabajar en el campo tengan más actividad e interacción con las comunidades. La otra cosa que estamos haciendo, que hemos hecho con los sistemas de salud, que es el punto de entrada muchísimo más fácil, es lograr incluir en los planes, los planes de inmunización, que haya un recurso dedicado en el presupuesto nacional y en el plan, dedicado a lo que se llama la promoción de la demanda de vacunas. De tal manera que tienen diferentes intervenciones, que son intervenciones de tipo interpersonal, o tienen intervenciones con el uso de las redes sociales, hacen investigación, porque una cosa que encontrábamos es que muchos de esos recursos y actividades son de carácter esporádico, no son sostenibles y en muchos casos no son basados en las evidencias. Una cosa que estamos haciendo es tratar de entender las regulaciones, las políticas, las formas como el aparato institucional o los sectores sociales funcionan y cómo se articulan entre ellos. Cuando estamos hablando de nutrición, por ejemplo, no solamente el trabajo con el sector salud, entran otro tipo de sectores que incluyen las escuelas, los jardines infantiles, todo eso entra en una estructura, en una arquitectura de servicios, que la idea es tratar de encontrar esos puntos de entrada que incluyen políticas, que incluye programas, que incluye sistemas de financiación. Y el otro aspecto que yo veo importante es el trabajo con las municipalidades. En los países donde yo trabajo, las municipalidades son sistemas locales que son desconcentración del centro, donde la responsabilidad está con el centro y no, en muchos casos no es con la población, porque esos alcaldes o esas autoridades locales no son electas en muchos casos, son asignadas por el Estado central. Pero en todo caso, el contexto o la gobernanza local me parece que es un punto de entrada en el trabajo de participación comunitaria, de comunicación, en el sentido de que es un eje de integración y de conversación y diálogo entre el sector público, la comunidad organizada y el sector privado. Nosotros tenemos a relacionarnos con el sector privado como los malos, pero en algunos casos pueden haber diálogos constructivos y pueden haber agendas comunes que se pueden construir. Un poco la mirada de esto, y hay una guía interesante que desarrolló Social Policy que se llama Gobernancia, enfoque de gobernanza a los programas, que es la importancia de la sociedad civil organizada en influir la política pública local. Influir la política pública local es influir también en los recursos, en dónde los recursos son asignados y los aspectos de cómo abordar las desigualdades, que son enormes. Porque las desigualdades también tienen, no solamente es la dificultad, los accesos a los servicios básicos, pero también es la dificultad de participar en las decisiones políticas. El ámbito de lo local para mí es una cosa que todavía no hemos, en nuestro campo, para mí ha sido un aprendizaje el enfoque del trabajo con las municipalidades, porque aglutina cantidades de sectores, como lo dije antes, es un poco lo que se hablaba de hablar de ecosistemas, ¿no? Cómo hablamos de diferentes ecosistemas, lo nacional, lo local. La otra parte es un aspecto importante cuando hablamos de participación comunitaria, y siempre hablamos de la comunidad como algo romántico, como algo higiénico, como algo
sin entender las relaciones de poder que existen en la misma comunidad. Que las comunidades son diferentes, tienen agendas diferentes. En Europa, por ejemplo, estamos viendo los antiderechos organizados por personas de la comunidad. Tienen una agenda tradicional, quieren otros valores, la familia primero. Esas personas han electo Orbán en Hungría, han electo en Italia, con agendas antimigratorias, conservadoras. Es como entender la comunidad con agendas políticas. La otra cosa es la diferencia, que lo he podido ver el contraste en Latinoamérica y trabajar, por ejemplo, en Asia Central, es cuando hablamos, no sé si el término, hay mucho debate con el término de capital social. Y son todas esas relaciones de confianza y de reciprocidad en las comunidades y en las redes. Es una cosa que necesitamos más investigación en ese aspecto, en el sentido de cómo ese tejido social se estructura, por cuáles son sus discursos y narrativas, y de qué manera nosotros construimos aliados con esos grupos. Que a mi parecer eso hay una diferencia también, y Vincent lo ha señalado, tenemos muy poco conocimiento de lo que llamamos movimientos sociales. Y hemos visto historias de movimientos sociales que llegan a tener impacto en la política pública. Y aquí estoy pensando es en la escala, en cómo hay movimientos sociales que desde el punto de vista de UNICEF, puedo decir desde el eje de los derechos humanos no compartimos, pero hay otros movimientos sociales que tienen agendas ambientalistas, feministas, con las cuales podemos hacer alianzas importantes. Nosotros no vamos a crear movimientos sociales, son movimientos sociales que están allá pasando fuera de nuestro ámbito, y cómo podemos tener los instrumentos, el conocimiento para capitalizar, y hablo de capitalizar, es no instrumentalizar, sino hacer alianzas con ellos en la búsqueda, al final, es tener influencia en la política pública. La otra cosa también, cuando hablamos de los sistemas, ya la última parte, porque creo que me he excedido, una cosa interesante, todo este trabajo que hemos hecho, bueno, que todos hemos participado con la pandemia, es el afinamiento podríamos decir, de datos no estructurados, como la escucha sistemática en las redes sociales, todo el afinamiento de eso. Nosotros lo estamos usando, o sea, lo comenzamos a usar en inmunización, lo comenzamos a usar en COVID, pero ahora la región donde yo trabajo está afectada por la guerra en Ucrania. Debido al flujo de refugiados que escapan de la guerra y llegan a Europa, el volumen ahora estamos hablando de casi 11.5 millones de refugiados, más refugiados que vienen del Medio Oriente, sí, que vienen de África. Esa situación ha creado toda una narrativa xenofóbica, y cómo el análisis político de la situación, o sea, de la xenofobia, de la estigmatización a grupos de refugiados, la escucha sistemática se constituye un instrumento para contrarrestar esas narrativas xenofóbicas. Eso también eso es un análisis muy político. Vemos que partidos políticos de derecha y ultraderecha están capitalizando la agenda de refugiados y la agenda de migración en las elecciones, creando un escenario bastante complejo, donde las municipalidades son de un partido diferente del gobierno central. El gobierno central, muchas agendas políticas, que eso también lo estamos perdiendo de vista, ¿no? ¿Cuál es el análisis de la economía política, el análisis político de las agendas que tienen un impacto importante en la justicia social y en la igualdad? Muchas gracias, Mario.
Yo creo que Mario señala como aspectos críticos que hemos siempre discutido alrededor de cuando pensamos en los cambios sociales que tienen que ver por un lado con las diferencias y con las características que tienen, por ejemplo, los estados, los gobiernos y cómo pueden permear decisiones institucionales, entendiendo que los gobiernos tienen la mayor cantidad de intervención sobre la población política, programas, en fin. Segundo, la importancia que tienen las diferentes ciencias sociales, las diferentes aproximaciones, yo iría incluyendo ahí también todos los saberes, conocimientos que vienen de las comunidades. Y tercero, como, digamos, como la diversidad de formas de entrar allí, reconociendo también lo diverso que son las organizaciones y movimientos sociales. Entonces, ahí hay un reto muy importante, pero a mí me gusta, digamos, de esto, pues como todas las preocupaciones que hemos tenido siempre en América Latina de pensar la comunicación en medio de toda esta complejidad. No solamente como un tema de transmisión de mensajes, no solamente como un tema de campañas, sino entendiendo precisamente la complejidad que tienen los cambios sociales y cómo la necesidad de hacer agencia, de hacer incidencia, de generar movilización. Entonces creo que hay unos espacios y en parte el sentido de, digamos, de este tipo de espacios que estamos creando tiene que ver con aprovechar estas oportunidades. Cuando se formulan estas guías, cuando se formulan estos direccionamientos, que nosotros podemos poder contribuir allí con perspectivas que aten también la narrativa que se encuentra allí con nuestros procesos y con nuestras tradiciones, creo que será una oportunidad, porque esto se va a convertir en directiva y que seguramente va a ser emulado por otro tipo de organizaciones y por otro tipo de entidades. Por esa razón tenemos acá personas con Eliana Díaz, porque hay una trayectoria, ustedes se pudieron dar cuenta ayer en la instalación, de un trabajo como el que ha hecho Minga, de todo este tema de participación, movilización, emocionalidad, es decir, una cantidad de elementos que han mostrado. Entonces, ponerlos sobre la mesa en un momento en el cual hay esta apertura nos permitirá reflexionar qué tanto podemos capitalizar, qué tanto podemos retomar este tipo de iniciativas para que efectivamente puedan ser también directrices en el trabajo de muchas instituciones como lo que está haciendo UNICEF en la región, que de hecho viene siendo, porque en muchos de los territorios, en muchos del trabajo que se viene haciendo en América Latina, por ejemplo aquí hay muchas personas que conozco que han estado trabajando, lástima que no está bien Eduardo Goulart, el trabajo en Guatemala, en fin, entonces es como fortalecer también la importancia que tienen este tipo de perspectivas. Eliana, pues ya te conocimos desde ayer, presentarte, no creo que sea necesario, y muchas gracias también por estar acá. Gracias a ti, Yair, gracias a Rafael por invitarme a ser parte de este panel, en el que de hecho ya estoy aprendiendo un montón, porque muchas de las conversaciones y reflexiones que se están conversando ahora, la verdad no tengo mucha oportunidad de seguir de cerca, en parte porque he pasado los últimos 25 años de mi vida muy enfocada y debo decir fascinada, siendo testigo en primera fila de cómo la comunicación con enfoque de cambio social efectivamente contribuye al empoderamiento y la participación. Como comenté ayer, somos una organización peruana sin fines de lucro que promueve la justicia social y la dignidad humana, principalmente de las mujeres y sus familias en las comunidades rurales de la Amazonía. También que a través de nuestro programa de fortalecimiento institucional en comunicación estratégica, FICE, compartimos nuestra experiencia fortaleciendo las capacidades de comunicación estratégica de organizaciones sociales y redes que trabajan en Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Para empezar, quiero decirles que cuando me invitaron a este panel y me dijeron cómo la comunicación para el cambio social contribuye a la participación, lo primero que pensé es en nuestro nombre, que es Minga, ¿no? O sea, la participación está en el ADN mismo de nuestra identidad institucional. Pero si tuviéramos que pensar metodológicamente, ¿qué nos preguntamos, ¿no? Cada vez que queremos definir si hacemos o no una intervención en comunicación? La verdad es que lo primero que nos preguntamos es tres cosas simples, ¿no? La primera es, esto que queremos hacer en comunicación, ¿de qué manera está cambiando relaciones inequitativas de poder por relaciones más equitativas?
La segunda pregunta, ¿de qué manera esto está levantando las voces que no son escuchadas? Y la tercera pregunta es, ¿de qué manera esto contribuye a fortalecer la identidad? Entonces siempre, metodológicamente, nos preguntamos nosotros y les compartimos a otros para que también se lo presenten, se lo pregunten, ¿no? Y ahora me gustaría compartir con ustedes muy brevemente 3 formas en las que en nuestra experiencia es efectiva la comunicación para lograr el cambio social, primero en nuestro programa amazónico y después en nuestro programa internacional. Lo que hemos visto en los pasados 25 años trabajando usando la comunicación con enfoque de cambio social nos ha mostrado que la comunicación con este enfoque nos ha permitido oír a las comunidades para poder acompañarlas con respeto en la búsqueda de sus propios caminos para solucionar sus problemas, haciendo que sean ellas mismas las que le den forma a un modelo de intervención que acaba siendo muy innovador, bastante creativo, efectivo y medible en términos de resultados y muy costo eficiente. Eso es lo primero que nos demuestra la comunicación para el cambio social. Permite un nivel de participación de la población protagónico, que acaba definiendo, dando forma a un modelo de intervención, por el cual nos felicitan, pero que realmente lo que hicimos fue oír lo que las comunidades nos decían. La segunda cosa que hemos aprendido es que la comunicación con enfoque de cambio social permite producir mensajes en los que la gente se oye a sí misma, se ve y se reconoce en un reflejo que las empodera, motivándolas a hacer suyas sus iniciativas. Este es mi proyecto, este es mi trabajo, ¿no? Y cuando eso ocurre, retomando lo que decía María Clemencia, el orgullo toma el lugar de la vergüenza y entonces las comunidades invierten un montón en estos procesos porque lo sienten suyos. Invierten conocimiento, energía, su tiempo, sus recursos para estos procesos de cambio. Y esto hace los procesos sostenibles en el tiempo. Y tercero, que la comunicación con enfoque de cambio social permite un nivel de empoderamiento que trasciende las intervenciones, dejando capacidades instaladas que les permiten a las comunidades iniciar otros procesos, más allá de nuestras intervenciones, ¿no? Procesos que les ayudan a gestionar cosas y a ser cada vez más autónomos. Y ahora, 3 cosas que hemos aprendido estos últimos 10 años haciendo estos programas de fortalecimiento con más de 150 organizaciones sociales que hemos acompañado a veces hasta por 2 años y medio en su proceso de abrazar la comunicación para el cambio social con herramientas bien prácticas, bien simples de comunicación para el cambio social, porque lo que nosotros estamos comprometidos es con llevar este enfoque fascinante de manera clara para que quienes están luchando en la primera línea en un montón de temas de cambio social y que no se definen a sí mismos como comunicadores, entonces lo abracen y lo hagan suyo, le pongan otro nombre, le pongan otro orden, pero que tengan esos criterios de cambio social y de comunicación para el cambio social bien instalados, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? Un montón, pero si tengo que decir por lo menos 4 cosas diría estas. Que la comunicación para el cambio social es indispensable en nuestra experiencia para enfrentar los desafíos tan complejos como la discriminación, la exclusión, la violencia, que se instalan y se perpetúan a través de actos comunicativos. Y por ende es desde la comunicación desde donde toca trabajar para proponer en su lugar discursos diferentes, modos distintos de relacionarnos, convivir y respetarnos. Lo segundo que quisiera decir es que la comunicación con enfoque de cambio social es el tipo de comunicación que muchas organizaciones sociales
están buscando para reforzar su trabajo, ya que es la forma de comunicación que está en sintonía con sus propios valores y sus estrategias de intervención. O sea, allá afuera hay miles y miles de organizaciones haciendo el cambio social que están esperando que nos acerquemos y trabajemos con ellas, llevándoles el enfoque del cambio social, para poder ser mucho más efectivos y sostenibles en lo que están haciendo. Lo tercero es que la comunicación con enfoque de cambio social es la que nos permite trabajar interdisciplinariamente para responder a la complejidad de los retos sociales que enfrentamos. Tal como lo hemos venido haciendo desde el día 1 del programa FICE, donde comunicadores con enfoque de cambio social lideran procesos de análisis, diseño e implementación de estrategias de comunicación, invitando a psicólogos, a sociólogos, a educadores y a investigadores sociales para juntos alcanzar una mejor y más respetuosa comprensión de los contextos, de las emociones, de las motivaciones y las relaciones que se concretan en actos comunicativos. Y me gusta finalmente quisiera decir que la cuarta ventaja de trabajar la comunicación en los procesos de cambio social es que la comunicación, una vez más digo, concreta o aterriza todos estos análisis en mensajes que se han hecho preliminarmente. La comunicación ancla, para nosotros, ancla todos estos análisis de manera multidisciplinaria, dándole la satisfacción a estas organizaciones que trabajan tan duro de ver cómo todo el esfuerzo que han puesto finalmente se materializa en una estrategia, en actos y en herramientas comunicativas, ¿no? Y sí quería finalmente decir que para nosotros esta es una gran minga, ¿recuerdan la palabra de ayer? Esta es una gran minga comunicativa, en la que todos somos necesarios, investigadores, ¿no? Activistas, practicantes, educadores, universidades, productores de mensajes, organizadores de estos eventos donde nos encontramos, influenciadores, me dicen los más jóvenes, incluidos Eliana. Todos, con una minga, necesitamos trabajar para que las cosas cambien. Gracias, Eliana. Una cosa que me llamó mucho la atención cuando estábamos preparando el espacio en la conversación con Eliana es que me decía cómo la comunicación habían encontrado en su gran experiencia, bueno, porque la experiencia de Minga tiene evaluaciones, tiene evaluaciones participativas con la propia comunidad, o sea, una diversidad. Yo creo que hacerle el zoom a conocer esta experiencia nos ayuda a entender que la evidencia es diversa, es decir, que no hay una sola manera de evidencia y que hay evidencia para las comunidades, para diferentes actores, para donantes, porque finalmente hay una trayectoria muy importante aquí. Y lo segundo, al respecto de la comunicación, me decía, es el campo disciplinar que permite integrar a los demás campos de las ciencias sociales. O sea, que tiene como una mirada más holística, porque generalmente cuando se entra desde la sociología o desde la antropología, a veces se tiende a ver mucho más la comunicación de manera instrumental. Y acá se ha ganado un campo para ver la comunicación de manera compleja, en la medida en que integra las diferentes ciencias sociales, y eso que recalcaste al final me parece muy importante. Es para cerrar esta primera parte, voy a dar la palabra a Adelaida Trujillo, con quien hemos trabajado durante muchos años, y Adelaida, digamos, ha tenido como una experiencia en el desarrollo de una de las estrategias muy interesantes y que siempre hemos hablado de la importancia de las narrativas, del storytelling, de todo esto en los procesos de cambio social, y de alguna u otra manera es desarrollar una versión propia de eso que significa el entretenimiento, muy propia y que incorpora muchos elementos de los retos de la comunicación para el cambio social en la región. Adelaida, bienvenida. Muchas gracias. No, pues muchas gracias, Casia, de todo corazón. Ya, sí. Bueno, colombiana también, aquí tenemos varios.
Rafael, muchos desde hace años debatiendo estos temas. Yo entré al campo, debo decirlo, gracias a una invitación precisamente de Rockefeller cuando se empezó a hablar de comunicación y cambio social en una conferencia aquí donde el año en el 97, y por eso me metí en el campo, porque venía de los medios y de la tele y de televisión educativa y documental político, y eso tiene que ver con a lo que se refiere Yair, romper el silencio, que algunos de ustedes han visto por ahí que les voy a dejar estas tarjetitas. Es tal vez la culminación de 25 años de pensarse cómo mejor hacer el trabajo que empezamos hace 40, porque hace 20 conocemos todo el proceso y fuimos parte del debate del año y posteriores con Rockefeller, que nos acompañamos siempre con Rafa y con varios de ustedes a debatir esto del cambio social, y se acuñó el término. Entonces por eso el debate hoy de SBCC y de C4D y de SBC sin hacer y con hacer y sin hacer, pues vale la pena tenerlo, pero es bien complejo, porque precisamente lo que tenemos es que resaltar un poco lo que ayer decía Clemencia en la plenaria, es tal vez nos toca bajar a la escala y agarrar la base otra vez. Y yo creo que sí se puede hacer, mucho lo estamos haciendo. Y mirad desde los medios, y aquí agradezco a Omar tu madrugón, Omar Rincón, que allá en Rosado, ha sido uno de los colegas que más nos ha acompañado en Citurna, nuestra productora, hace más de 35 años, desde que empezamos en Colombia, haciendo televisión pública cuando no había fondos de televisión pública, haciendo documental político cuando no lo censuraban, cuando se hablaba de droga y narcotráfico con entidades del Estado, y tuvimos que salir primero a Canal 4 y BBC para hablar de lo nuestro, para pelear contra esa dominancia de la noticia de la guerra y de los narcos, porque venían los grandes crews a Colombia a retratarnos y a contar cómo era el tema en Colombia y hacer prime time con una tragedia que empezó hace muchos años, pero que se exacerbó con el narcoterrorismo de Escobar, todo ese periodo de los 90 que fue muy terrible. Y desde ahí nosotros trabajamos mucho, no hablo de nosotras, Alicia Castillo, mi socia, con archivos, con documental, con entrar con la cámara, cuando no se entraba con la cámara, zonas de guerrilla, de copa, etc. Y se empezó a generar una preocupación por contar la historia del conflicto, y desde entonces, muy metida en el sector de educación, empezamos a pensar cómo metíamos esto en la escuela. Aparece el debate de Velayo y vemos que ahí se alinean un poco las estrellas en el sentido de la constelación, es decir, teníamos la calidad de producción, los premios, teníamos el acceso a las regiones, pero no teníamos lo sistemático, es decir, la sistematización, cómo se hace esto, una metodología, cómo evaluar. Eso empezó a calar desde hace literal, ¿cuándo es el año? 97, estamos hablando ya, ¿cuántos años? 25 años del año. Y esto toma 25 años también, tal vez yo no voy a repetir lo que todos han dicho, estos procesos son de largo aliento, de mucha resistencia y resiliencia. Romper el silencio es una estrategia de desbloqueamiento que agarra, digamos, temas críticos en Colombia: paz, conflicto, inequidad, por supuesto, narcotráfico, racismo estructural, verdad, proceso de paz, desinformación, porque pues, si algo ha tenido desinformación recientemente en Colombia ha sido el proceso de paz, le faltó comunicación a los acuerdos, y estamos luchando contra eso. Ayer hablábamos con Omar, que lo decíamos en la reunión con Casia y Yair, que tal vez lo que hace interesante a romper el silencio es esta estrategia de entretenimiento para chicos y chicas del sector educativo a través de medios sociales, medios masivos, ficción, y ahora les cuento, web, escuela, y mucha escuela, es el que queremos entrar en espacios no convencidos. Entonces, cuando Mario habla de los sistemas, coincido absolutamente. Nosotros hemos peleado en estos espacios de los summits en Roma desde el 2006, el sector público, el Estado, los gobiernos, el gobierno territorial, el alcalde local del más recóndito pueblito de nuestros países tiene poder, tiene plata, tiene recursos de alguna manera que le llegan y tiene el mandato de hacer equidad y respetar derechos. Entonces ahí hay que entrar.
pero en el caso de Colombia la mitad del país no está de acuerdo con esto. Vamos a entrar por ahí, meternos por los resquicios de los no convencidos. Entonces sí, los sistemas y sí los aliados más bien coincididos, los sabemos, pero también hay que comunicarnos con esto. Hay que saber entrarle a los desinformadores que hacen desinformación a conciencia, a los que repiten los mensajes sin saber qué quiere decir repetir en medio social, a los aliados de la derecha que están en contra del proceso de paz, en este caso en Colombia, y hablar un idioma que tenga resonancia, que no amenace. Y yo creo que hay una labor muy importante. Yo creo que Bolsonaro nos lo ha mostrado, el gobierno de Duque en Colombia lo mostró, que no supimos comunicar, que nos escuchamos a nosotros mismos, que no sabemos entrar en el otro. Y en el caso de la paz y de la reconciliación en Colombia, la verdad, que es la verdad, la apuesta es esa. Entonces le estamos trabajando en el entretenimiento, para quienes conocen pues, la metodología, que es enganche narrativo, ficcionado, historias de ficción que enganchan a los personajes, modelan comportamientos. Es un encuadre más bien conductista, que es el debate sobre el entretenimiento. Nosotros estamos trabajando desde hace años con Yair en tercera generación Tufte y con Yair y sus investigaciones con, ¿cómo se llama nuestro en español? Igartua. Logramos hace unos años mostrar que hacíamos el entretenimiento que generaba también interpelación, diálogo y contraargumentación. Eso es más complejo y después lo podemos mirar, pero en este caso aprendimos mucho a trabajar ficción, no ficción, mucho en aula con cada herramienta para profes, para docentes. Y esta estrategia lo que le está apuntando es a pensamiento crítico histórico. Yo sé que está sonando muy difícil, pero a lo que voy es que si nosotros no interpelamos hoy memoria, historia, de dónde venimos, identidad, ustedes hablaban ayer de colonización, quiénes somos, de dónde vienen mis abuelos, eso determina dónde se para la comunidad y determina si te escuchan. Entonces aquí, con mucho trabajo muy juicioso, venimos elaborando con más de 20 expertos, con todo lo que ha dicho Eliana, es decir, los aliados, los expertos, la interdisciplinaridad, hemos logrado un paquete de contenidos muy potente que creemos puede ayudar a meternos en un espacio, en un sistema que hoy puede ser tanto hostil como no, en el caso de Colombia. Estábamos hablando también de eso ayer. Sistema educativo en Colombia hoy tiene la puerta abierta, sí o no, para que el país reflexione sobre sí mismo de nuevo, lo hizo, a través de la enseñanza de la historia. Entonces, el mandato del proceso de paz en Colombia, esto habla muy importante, es interesante el ejemplo, le exige, el proceso de paz hace 6 años le exige al Estado que se abra otra vez la enseñanza de la historia. Entonces, hoy el debate en el sector educativo de Colombia, donde hay 25.000 instituciones educativas y 10 millones de niños, es cómo vamos a enseñar la historia. Y la historia se enseña hablando de racismo, relaciones de género, relaciones de poder, violencia como respuesta, violencia normalizada, estamos hablando de norma social, estamos hablando de negociar y estamos hablando también de tomar decisiones, es un poco el foco del entretenimiento basado en evidencia, pero que interpele, dialogue y permita la contraargumentación, que es la apuesta, es vamos a darles las herramientas para un pensamiento crítico, histórico, donde haya fuentes, datos, maneras de leer fuentes, testimonios, los hechos actuales, en este caso la Comisión de la Verdad de Colombia acaba de presentar un informe final y nos demuestra con hechos que sí hubo tantos millones de víctimas, más de 10, que hubo más de 40.000 secuestrados, más de 6.500 víctimas de ejecuciones extrajudiciales de las Fuerzas Armadas de Colombia que mataron civiles inocentes para subir el conteo de muertos en guerrilla y ganarse unas vacaciones un fin de semana, se llaman falsos positivos. Esos hechos los vamos a mostrar en el aula a través de romper el silencio con la ficción, podcast y otras narrativas que abren la puerta para que un docente en el sistema, un docente tiene que despojarse de sus propias historias de familia, de violencia, todos tenemos víctimas de violencia, etc.
latinoamericanas, que pueda sentarse en un salón de aula y empezar a hablar sobre temas que son muy dolorosos, que tienen todo que ver con derechos. Hay UNICEF en Colombia, estamos buscando las alianzas, también tienes un trabajo en aula fuerte en estos temas de informe final, y creemos que aquí hay un potente ejemplo de comunicación y cambio social que se nutre de 25 años de debate. Pues nada, lo que aquí, digamos, el aprendizaje ha sido con guías, guidelines como los que hablaba Vincent, que uno puede, como organización de la sociedad civil en nuestro caso, apropiar, estudiar, buscar, como decimos en Colombia, platanizar, no te llamamos platanizar, es como hacerlo propio, sin reinventarse la rueda de que se pueden generar potentes narrativas. Debo decir que aquí también estas colaboraciones, como la de Summit, que ha generado este proceso de comunicación y cambio social desde hace años, nos ha hecho también aprender de los otros, y en este caso en Romper hemos trabajado con Heartlines de Sudáfrica, con Soul City de Sudáfrica también, Lars Jaffet, que está acá en una conferencia, un crack mundial del entretenimiento de Estados Unidos, es un líder, su Goldstein, que ustedes seguramente la escucharán hoy mañana en la plenaria de movimientos sociales, es mañana, ¿no? Sí, bueno, el caso, hemos hecho una guía, y aquí también un poquito de comentario, una guía de entendimiento sobre temas complejos, sociedades en crisis, los invito a que también la hagan. Y por último, perdón, cierro, Vincent me preguntaba cómo podemos ayudar, y ahí me pongo el otro sombrero, que tengo que es iniciativa de comunicación en América Latina, son de Tambora, muchos de ustedes han leído sobre Tambora desde hace rato. Por supuesto, Vincent, que queremos ayudar. Yo creo que con Casia ya venimos hablando de cómo la iniciativa de comunicación, que tiene 45.000 suscriptores en la región, que se ha mantenido a pesar de que hemos tenido mucho de recursos. No tenemos el mismo contenido que la plataforma de Warren y que el CI, pero tenemos una plataforma muy potente, contenido propio, contenido de América Latina y el Caribe, que desde hace 25 años sistematizamos, reseñamos, interconectamos. Muy a la orden para este debate de meterle el sabor latino al debate, porque tenemos la plataforma, tenemos un sitio temático con mi norte que se llama Fundamentación y Evidencia, es un SimSite, tenemos las redes y podemos incorporar el debate de lo que se está hablando acá, y muy a la orden, será un placer. Y por último, ustedes hicieron un pack de tarjetas, de cartas, no sé si lo vieron, de Impact Data, y ahí sí quiero decirles, yo creo que tenemos que hacer un deck de cartas, no sé si lo vieron, es una maravilla, que hicimos a nivel global, CI, UNICEF, queremos hacerlo con journals de América Latina y francófonos para apostarle a otro tipo de data que viene de la región. Perfecto. Yo creo que quisiera resaltar de la intervención de Adelaida, uno es que los sujetos somos sujetos históricos, con historia, con memoria. Entonces, por eso al pensar el cambio, a veces cuando pensamos el cambio individual, comportamental, como un sujeto aislado, no es el sujeto real, digamos. Entonces, entender el sujeto con la memoria, con la historia, eso que tú resaltabas, es algo muy importante y que ha sido muy propuesto, digamos, reivindicado desde América Latina. Creo que es algo muy importante. Segundo, cómo, digamos, adaptar una estrategia como el TEINE, que surgió en una perspectiva muy comportamental, muy, digamos, de modelamiento individual, a generar reflexión colectiva, a generar movilización, es decir, cómo podemos nosotros adaptar herramientas que se puedan incorporar a nuestro, y creo que es un segundo elemento que me parece importante. Y uno tercero que valdría la pena luego profundizar cuando hagamos Zoom en algún momento, y en la experiencia que he tenido de trabajar con Adelaida, es cómo producir estrategias de comunicación abiertamente.
de manera participativa. Es decir, vamos a hacer esta estrategia, la investigación formativa abierta con participación de diferentes actores en todo momento, en los talleres, en generación de capacidades, con el Estado, con las organizaciones internacionales, porque va generando unas estrategias que van enraizadas en diferentes contextos. Es un poco como un poco el espíritu de lo que sentimos en este momento cuando estamos contribuyendo a formular este tipo de guía para América Latina, donde podamos incorporar los debates como los que estamos proponiendo en este momento. Entonces, quisiéramos en esta segunda parte abrir la participación a ustedes alrededor de esta conversación, cómo este tipo de iniciativas, como la que ha planteado Eliana o como lo que está planteando Adelaida, pueden contribuir a fortalecer, digamos, en oportunidades como estas, directivas o directrices o guías o elementos que puedan posibilitar la acción de la comunicación o las acciones de cambio social y de comportamiento en la región. Entonces, la pregunta está abierta. Clemencia. Bueno, gracias, Jair. Vamos a ver si logro articular temprano dos puntos, sobre todo para Mario y Vincent. El primero es sobre investigación y el segundo es sobre movimientos sociales. Y el primero sobre investigación es que, bueno, primero que todo, con muchísimo respeto, porque yo desde la academia no me enfrento con lo que ustedes se enfrentan de tener que negociar todos los días con gobiernos autoritarios, con gobiernos centralizados, en contextos donde la idea de participar es, hay que imaginársela porque no existe. Pero al mismo tiempo, las veces que salgo de la academia y estoy trabajando ya en campo con la Comisión de la Verdad, en la Comisión de la Memoria en Colombia, por ejemplo, tampoco es tan diferente, o sea, es diferente pero no es diferente. Cuando hay una radio comunitaria en el sur de Colombia rodeada por los paramilitares y rodeada por las fuerzas armadas que ya describió Adelaida, y cuando el alcalde es de derecha y la radio comunitaria es de izquierda, pues también se da ese tipo de negociaciones. O sea que también Latinoamérica se puede ver como el sitio de las revoluciones y la disensión, pero también es el sitio de la negociación constante, ¿no? Bueno, entonces desde ese respeto hablo, y en términos de la investigación, yo quisiera que primero estrecháramos vínculos con la academia y que sacudiéramos un poco las epistemologías y los modelos. Dos cosas puntuales. Cuando, por ejemplo, ustedes hablan de normas sociales y de que muchas iniciativas no usan un marco que incluya las normas sociales, yo me pregunto, bueno, ¿esto cómo lo vemos? Y puede ser, apuesto, que necesitamos más agilidad en traducir, ¿sí? Porque normas sociales se puede llamar de muchas otras formas. Yo, en mis investigaciones y en todo lo que he publicado, todo se refiere a normas sociales, pero yo creo que no nombro el término norma social ni una vez en todas mis publicaciones. Hablo de cultura, hablo de prácticas ciudadanas, hablo de memoria histórica, hablo de muchas cosas que son lo mismo que ustedes se refieren como normas sociales, pero no lo uso ese término. Entonces, en ese sentido, creo que necesitamos agilizar el poder de traducción, y que cuando ustedes hablan de norma social y yo hablo de cultura, pues estamos entendiendo que estamos hablando más o menos de lo mismo, pero que podemos traducir de un lugar a otro. También en esto de la investigación me parece que necesitamos asumir que todo se puede medir.
¿no? Las matemáticas y las estadísticas son herramientas maravillosas y que si no hay en este momento las mediciones, las podemos inventar y las podemos diseñar y se puede medir todo. La participación se puede medir, el empoderamiento se puede medir. Lo que pasa es que no nos hemos puesto a inventar las herramientas para medir eso, pero hay un reto ahí, tanto de las organizaciones como que necesitan eso para demostrarle a los donantes que tiene valor, como de la academia, como de donde pues a nosotros nos pagan precisamente para que inventemos esas herramientas y es el reto que tenemos todos, ¿no? De que no, ¿cómo así que no hay mediciones, entonces esto no vale la pena? No. Inventemos las mediciones para que demostrarle a la gente que sí vale la pena. Bueno, es el punto de la investigación. Y el otro punto sobre los movimientos sociales. Los movimientos sociales se conocen, los movimientos sociales, hay un montón de investigación. El trabajo de Merlina Lim, por ejemplo, es absolutamente maravilloso en cómo los movimientos sociales y la comunicación están totalmente articulados y creo que ahí falta meterse a comprender más cómo funcionan los movimientos sociales. Hay algunas cosas que a mí me asustan, por ejemplo, el falso paralelo entre los movimientos sociales de derecha y los movimientos sociales de izquierda. Eso es un falso paralelo. El movimiento social hacia los derechos, hacia la participación, hacia el cambio social en el término que lo estamos hablando acá, es un movimiento de la persona que se quiere inventar un mundo que no existe. Ahí está la disensión, disentir, ¿no? Es la persona que tiene que inventar, que imaginar algo que no existe todavía. El movimiento de derecha quiere imponer lo que ya existe. Son dos cosas y dos experiencias humanas completamente diferentes. Entonces ahí no hay un paralelo, eso no es un paralelo. Por otro lado, creo que lo otro que hay que entender es que el movimiento social revolucionario, caótico, anárquico, de tipo Latinoamérica, tenemos que apoyarlo así no funcione en otras regiones del mundo, porque la gente se está escuchando. Entonces la voz revolucionaria radical eventualmente va a ser escuchada en los sitios donde esa voz es demasiado radical para que funcione. No importa, o sea, eventualmente va a funcionar, ¿sí? Dentro de los movimientos sociales también lo vemos. En un movimiento social, por ejemplo, estudiantil, hay los estudiantes que quieren poner la bomba y atacar y todo eso, y están los estudiantes más menos radicales, y están todas esas voces son importantes en el movimiento social porque están interactuando entre ellas. Entonces, apoyar la radical es importante porque los efectos que tiene esa voz radical en las voces más moderadas no los estamos viendo, pero están pasando. Y todo eso lo sabemos porque los investigadores y las investigadoras que han estudiado los movimientos sociales lo han dicho y lo podemos leer. Entonces, esos dos puntos, y ojalá podamos seguir esta colaboración. Gracias, Clemencia. Teníamos ya a Ricardo. Bueno, gracias, muy enriquecedor el panel, Ricardo de Paraguay. Dos cosas para el profesor Mario. Tengo una duda, si bien decía, meterse en el sistema, hablar del sistema, describió muy bien como un análisis de toda la radiografía latinoamericana y caribeña, pero ¿cómo meternos en sistemas debilitados? Tenemos sistemas políticos debilitados, no sé, en el caso, y me atrevería a decir en la región del sur al menos, instituciones totalmente debilitadas, no solo presupuestariamente, sino en muchos conceptos. En Paraguay tenemos casos del propio Ministerio de Educación que censura palabras y prohíbe hablar de ciertos temas. Entonces, ¿cómo introducirnos ahí justamente de generar ese diálogo
entre instituciones, en nuestro caso como cooperación, como instancias que buscamos mediar eso. Y a la profesora Eliana, no profesora, Eliana. Maestra. Bueno, fantástico, sí, tuve un orgasmo mental casi. A las 5 de la mañana. Sobre esto del cambio social y todo eso que dice, ojalá que mi jefe no me mire mal ahora porque está aquí. Pero, ¿cómo hablamos de hacerlo? Creo totalmente también que es medible, factible, pero ¿cómo hablamos de repente? Y ahí entra un cierto conflicto personal que... ¿Cómo hablamos de eso cuando tenemos proyectos o intervenciones de 6 meses, 1 año, en comunidades, en sectores donde es un corto tiempo para hablar de cambio social, cambio cultural, cambio de normas y hábitos, cuando tenemos de repente que estar viviendo en 6 meses? A veces decimos 1 año y qué suerte, tengo 1 año, qué suerte, ¿no? Pero ¿cómo hacemos eso? Vamos a dar otras 2 participaciones y luego... Súper preciso, 3 cositas. Bueno, Ana Cecilia, mucho gusto, mexicana, representando a Magenta, que es una agencia de cambio social y de comportamiento que actualmente está trabajando en la región. El tema del lenguaje me parece súper importante, ¿no? O sea, estamos haciendo trabajo de cambio social y de comportamiento en América Latina, en México, y nadie sabe cómo referirnos a cambio social y de comportamiento. Llegas a los lugares, yo doy clases en la universidad, le cuento a mis alumnas, y no entienden lo que es, ¿no? Es un tema que todavía sigue sonando como una buzzword en el mundo desarrollado, en este tipo de lugares, pero en América Latina la gente no entiende todavía a qué nos referimos. Y pasa lo mismo con normas sociales. ¿Cuánta academia hay? ¿Cuántos artículos hay de cosas que son muy de la mano de cambio social y de comportamiento, pero que no se nombran como tal? Y al no tener el término normas sociales, como se menciona en el BDM, cuando alguien hace una investigación y hace una revisión de artículos, no encuentra los 10, 15 artículos que quiere tener, ¿no? Entonces hay que empezar a tropicalizar las cosas a la región de América Latina y a empezar a homogeneizar el lenguaje que utilizamos en la región para que podamos saber que estamos hablando de cambio social y de comportamiento. Esa es la primera pregunta / comentario, ¿no? Porque sí me parece importante que el tema del lenguaje, y lo mencionaron ayer en el panel también de moderamiento, la importancia del lenguaje. La segunda, ¿cómo hacer vinculación entre academia, Naciones Unidas, agencias de cambio social y de comportamiento, ¿no? No nos sentamos a hablar, no estamos en el mismo cuarto muchas veces platicando de cosas que queremos tener para poder homogeneizar el lenguaje y para poder caminar hacia el mismo destino. ¿Qué pasa? Que están Naciones Unidas por un lado pidiendo una cosa, organizaciones completamente de base, trabajando con las comunidades haciendo otra cosa, y la academia investigando algo diferente de lo que nosotros estamos haciendo. Se desvincula y se pierde un poco el ritmo del esfuerzo al que estamos tratando de llegar. Entonces, ¿cómo mejorar la vinculación entre diferentes sectores? Y la tercera es la medición. En América Latina ese es el principal reto. Todo el tiempo quieren resultados, quieren sistemas de monitoreo y evaluación muy complejos sin recursos. No te ofrecen recursos para medir, pero quieren resultados medidos de a largo plazo. Entonces, ¿cómo hacemos para garantizar que podemos dar resultados, que podemos reportar el cambio social y de comportamiento, pero con recursos muy limitados? Gracias. Es importante decir que uno debería tener una pregunta solo, ¿eh? Es que si no... Hola, buenos días. Muchas gracias al panel y bueno, a la organización para este espacio y este diálogo. Mi nombre es Karina Núñez, yo soy peruana, pero trabajo en Panamá. Y quería solamente puntualizar un par de cositas sobre cuando hablamos de participación comunitaria. Me gustó mucho lo que dijo Clemencia, perdóname, Clemencia, sobre cómo América Latina hay territorios en donde estamos trabajando mucho en temas de negociación y también cómo estamos entendiendo dentro de las comunidades indígenas, por ejemplo, el tema de estas estrategias de afrontamiento y negociación. Nosotros queremos entrar con la participación comunitaria, por ejemplo, en temas de vacunación, pero no tenemos territorios en donde no hay acceso a salud, el gobierno no tiene staff, no hay medicinas, pero vamos con la campaña de comunicación de vacunación del gobierno. Entonces, ¿cómo lo toman ellos, no? ¿Desde dónde lo están mirando? Esto es un entretenimiento, esto es algo que nos están dando para que nos quedemos callados, porque
mientras no nos dan la garantía del acceso a los servicios de salud de manera equitativa. Y también, ¿cuál es cómo existe una herida abierta en América Latina respecto a entre el gobierno y las comunidades indígenas? Una herida que sigue abierta, y entonces cómo nosotros tenemos que trabajar con los gobiernos y a la vez ir y hablar de participación comunitaria cuando ellos ya tienen sus propios procesos. Ellos ya, incluso en Panamá, tienen un plan integral de las poblaciones indígenas donde ellos proponen un trabajo, una intervención del Estado de manera integral que incluye muchos aspectos y también el reconocimiento de los saberes ancestrales. Entonces, ¿cómo trabajamos con un actor que está ejerciendo violencia epistémica? No reconocen los saberes ancestrales, no hay acceso a medicinas, no tienen acceso a salud, no hay staff, o el staff los violenta, los discrimina. Entonces, las comunidades indígenas dicen, bueno, o sea, nosotros vamos a cubrir esa brecha de salud con nuestros botánicos, con nuestros sabios, ¿no? En la pandemia, el gobierno no llegó a muchas comunidades porque había que ingresar con helicóptero, etc. ¿Quién estuvo en la primera línea? Los sabios. Y luego terminaron muriendo muchos sabios porque no accedieron al oxígeno y todo lo que se necesitó. Entonces se perdió saber ancestral. Y luego, ¿quiénes tuvieron que recuperar ese saber ancestral? Las esposas de estos sabios, en muchos casos. Y están tratando de recuperar cómo identificar las plantas y cómo distribuir este conocimiento con las siguientes generaciones. Y en todo este proceso se sienten solos y están cansados y se sienten objetos de estudio. Se sienten como que, ahí viene UNICEF o ahí viene una agencia de Naciones Unidas a cumplir con su meta, con su objetivo del año, porque la cooperación internacional, los fondos, están para trabajar ese tema. Pero ¿y nosotros qué? ¿Dónde está nuestro plan de trabajo como pueblos indígenas? ¿No? Gracias. Tomamos una intervención más y luego pasamos acá. Yo voy por el mismo lado de la compañera y a mí me gusta pararme cuando hablo, así es que me disculpan. Pero ahora que te escuchaba hablar, que tengo que decirlo. Yo creo que muchos y muchas acá conocemos a Quino, el caricaturista argentino. Y cada vez que estoy en una de estas reuniones me recuerdo de una caricatura con la que suelo iniciar muchos de mis talleres de educación y entretenimiento en América Latina. He aquí el grupo de los sabios discutiendo cómo discutir los asuntos y resolver los asuntos de los que nunca van a estar aquí. Somos los privilegiados y somos el montón y montones de convencidas y de convencidos. Yo estoy entre los dos mundos, o sea, estoy en el mundo académico y estoy en la comunidad. Y hablando del orgasmo, así como decía el compañero, y porque la sexualidad es mi área de trabajo en la universidad, aparte de la comunicación, hablar académicamente nos puede provocar a la mejor excitación y nos deja en la meseta, pero trabajar en la comunidad, cuando me voy a hacer el trabajo con esa gente que nunca va a estar aquí, eso me hace múltiple orgásmica. Y uno de esos múltiples orgasmos lo tuve en la experiencia de Minga, Perú. Tengo el privilegio de conocer desde hace muchos años a Eliana, y el mejor taller de educación y entretenimiento en mi vida lo tuve en la zona de Iquitos. O sea, esa gente, enseñarle educación y entretenimiento y cómo darle voz a esas personas, hacerlos que ellos produjeran su propia mini radionovela en el lapso de una semana, fue multiorgásmica. Namira estaba conmigo en esa época, que era una criaturita, y los dos nos fuimos de ahí diciendo, aquí quisiéramos hacer todos los talleres del mundo, ¿no? Porque eran esponja. Cuando tú le das una herramienta de comunicación para cambio, de conducta, de cualquiera de las SS y lo que sea, que a esta gente al final no le importa el nombre que ponemos. Esto me hace recordar mucho, yo siempre estoy en estas reuniones, son las de sexualidad humana porque es mi otra área,
pero recuerdo muy bien en una reunión, hablando de todas estas Cs, una reunión de sexualidad humana, donde estábamos hablando sobre qué nombre íbamos a poner ahora a la prostitución y que si sexo servicio y que si se levanta una persona y dijo, yo soy puta y a mí llámenme puta, porque entre nosotras puta no nos ofende, son ustedes a los que les ofende la palabra puta y por eso nos buscan nombres correctos, o sea, los académicos. A la gente, la comunidad, al que está hoy pensando cómo va a pagar la luz, cómo va a comprarse el cubrebocas si vuelve a llegar la crisis, cómo va a tomar un autobús, qué hace, a dónde lleva a la criatura que se le está muriendo hoy de diarrea. A ellos no les importa el nombre que pongamos, a ellos les importa cómo llegamos ahí, cómo aprenden, cómo nos acercamos, cómo aprendemos a comunicarnos de manera que nos sientan cercanos y cercanas a ellos. Y los académicos sabemos que eso no es fácil de hacer, que establecer este rapport y bajar todo el conocimiento de la academia hacia la comunidad es complejo, no es tan fácil cuando no vienes quizás de esos mismos ambientes. Y la otra situación es, vean la contradicción, volteo y veo aquí, digo, ¿de qué partes de Latinoamérica serán todos mis colegas? Nosotros en África discutiendo a Latinoamérica. ¿Cuándo vamos a hacer estas discusiones desde nuestro continente y desde nuestro territorio? Ahí donde los quechuas puedan llegar, ahí donde la población ixil pueda llegar, ahí donde la población maya pueda llegar. Estos lugares, cuando Latinoamérica también ha establecido tantas barreras, y a mí me da mucha vergüenza que mi país, México, cuando trato de hacer reuniones así, es tan difícil conseguir visas para México, ¿no? Dificilísimo. Pero cuando vamos a encontrar un territorio donde la mayoría de los latinoamericanos podamos ir, y por favor, les suplico que la próxima reunión para hablar de Latinoamérica sea en Latinoamérica. Es una manera de dignificar quiénes somos y el poder para nosotros. Bueno, gracias. Se emociona uno por las intervenciones, ahí vemos que realmente, como decía Casia, somos revolucionarios, lo cual es una ventaja, ¿no? Porque podemos ver nuevas perspectivas, analizar desde la pasión que sentimos lo que estamos haciendo y lo que quisiéramos hacer, pero no deja de ser también una desventaja a veces. O sea, nuestra región es tan politizada, ¿no? Y el papel nuestro, finalmente, como operadores del cambio social y de comportamiento, es estar al medio, entre lo institucional, entre lo organizacional y la gente, ¿no? Sí, vamos, nos embarramos los zapatos y estamos ahí con las personas y llega un momento en que no podemos terminar de dar la respuesta. Tenemos que ser también políticamente correctos, ¿no? Y eso seguramente nos frustra en algún momento, ¿no? Entonces, yo quería reflexionar un poco de ese papel que tenemos como operadores, como personas, como comunicadores dentro de lo que es el cambio social de comportamiento, porque al final nos enfrentamos, como decía Karina, ¿no? a las estructuras de poder y nos enfrentamos también a la demanda, a la increíble demanda que tenemos de las personas con las que trabajamos. Entonces, eso nos coloca en una situación de ventaja y de desventaja, ¿no? Un poco dicotómica. Tener la oportunidad de estar aquí, de conversar y ver tantas experiencias de todo el mundo, también nos hace ver que pese a la diversidad, son más cosas las que nos unen que las que nos separan, ¿no? Vemos realmente que lo que hacen en Nigeria, lo que hacen en Egipto, en Nepal o en Bolivia, ¿no? Son cosas similares, ¿no? Nos enfrentamos a temas importantísimos y tenemos que saber dar respuesta a eso. Eso está la academia, está las instituciones, etcétera, que nos impulsan a hacerlo bien, ¿no? Pero no deja de ser difícil. El legado, la memoria de la que habla Jair, que tenemos de nuestros próceres, como Luis Ramiro, Beltrán, o Paulo Freire, o Jesús Martín Barbera, etcétera, miles, ¿no? Y que se continúa todavía con Rafael, con Mario, con Clemencia, con Jair, ¿no? Nos impulsa también, o nos pone una mochila para continuar esto, ¿no? Y creo que aquí he visto la potencialidad de muchos de nosotros como para continuar y seguir con esta mirada revolucionaria, pero a la vez
¿no? De diálogo, de conversación, de seguir avanzando en todo esto. Las particularidades de Latinoamérica hacen que tengamos que tener esta mirada. Hay nuevos temas, o sea, la violencia sigue siendo un tema terrible en nuestros países, el embarazo adolescente, ahora la salud mental, la violencia urbana, que nos comentaba también Mario, que deriva además en adolescentes privados de libertad, por ejemplo, que es otro problema. O sea, ¿no? Tenemos muchísimas cosas en las que trabajar, en las que pensar, no hay muchos recursos y tenemos que priorizar, pero quería un poco reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre el sentimiento de que podemos hacer muchas cosas, pero que también tenemos ciertas limitaciones y que tenemos que comprenderlas un poquito. Bueno, yo creo que ya, como tenemos que entregar a las 10. Perdón, soy Miguel Cortés de Bolivia, de UNICEF Bolivia. Yo quisiera ver, mañana vamos a tener otra oportunidad, digamos, para seguir conversando sobre los temas. Vamos a tener mañana a Omar, a Clemencia, a Rafael, a Casia. Entonces, vamos a dar la palabra, yo diría 1 minuto y medio, 2 minutos a cada quien para interactuar con las conversaciones que ustedes nos han propuesto y cerramos. Entonces, Vanessa. I'm going to try and answer, sorry, switching to English again. I guess some people are happy, at least some. Trying to answer a few of the questions as rapidly as I can. Yes, the systematic review I mentioned about violence, we were not looking for the word social norms. Actually, I just checked during your question. It's 9 out of 10 of these violence strategies didn't have any formative research. So it's not so much that the research wasn't mentioning social norms per se. They didn't have formative research mentioning, you know, relationship of power, social influences, any words you want to find. So that was my main concern. So sorry if I didn't express that very well. On your point that we can measure everything, we can invent measures, we can design measures, and the colleague from Magenta also discussed about measures. Yes, but we work within systems, and we're trying to fight and change the systems from within. Some colleagues know that I've been working for 5 years trying to design measures that we can include in the mix and the DHS, which these are the big surveys that every country in the world is running. I've been trying to design and include measures around self-efficacy and around social support to show that behavior is not just, you know, what we measure in these surveys is basically knowledge and awareness and behavior, and I'm trying to find a way to measure the perspective. It's been 5 years just to design like a couple indicators and get them in there, because there are, you know, field testing processes for cognitive studies, validation studies. It's a nightmare. Of course I can design a measure for trust on a piece of paper right now, but to get it applied, you know, I was just trying to give the perspective of the reality of the system we're working from, right? So we can, but and we are trying really hard. On your point, I'll let you answer about the right-wing social movements. I have to disagree though when you said that there's no such thing as right-wing social movements. It might be an issue of context as well. I live in the US, I'm not from the US, but I live in the US. You said the difference is, ellos quieren imponer lo que ya existe. There are right-wing people in the US who want to change things. It's not just, you know, maintaining the order. There are, at the moment, as we speak, many men in the US trying to control women's body and the decision they can make about their body. They're trying to change what already exists towards something that's not as good. I mean, in my own values, sorry, it's my point of view. So I think it's a bit more complex than saying there is no right-wing social movements. I mean, there are, unfortunately, in my opinion, things like that. Yeah, some people, so time constraints, money constraints. Yes, again, let me give you, you know, perspective of someone who's trying not to fight the system, but to fight from within the system. One of the first things I realized when I joined UNICEF 11 years ago, I was sent to DRC, to Congo, and I was given money for community-led projects, and I was very excited. So I went to communities in Katanga, in the eastern part, and working with women group and asking them, what do you want? And they wanted to build the church. And so I went back to the office in Kinshasa, and they said, no, we're not building a church. And I'm like, okay, I understand. So we went back, and they said, oh, we want to buy cooking pots, because we're going to make, you know, a little business and make some money with the cooking pots. And I went back and I said, do they want to buy cooking pots? They said, no. Like, so what is it for? They're like, you know, hand washing and things like that. I'm like,
okay, well that doesn't sound so community-led, right? Is it? And that's, you know, but that's the tag that was put on the money. But the reality is that people had expectations, and that's how the money was coming to us. Similarly, on social norms, since we discussed that, you know, many UNICEF representatives gathered a few years ago in the Middle East, and they asked me to give them 3 hours on how do we change social norms, because they realized that it was important. And when I said, well, we have to work with value deliberations at local level, they didn't like that. And they didn't want, that's not the answer that they wanted. And when we said, oh, it's going to take time, you know, your funding cycles, your planning cycles are not fit for purpose. Like you need to find a way to work over a long period of time, and you need to localize the process. That's not what they wanted. They wanted a silver bullet, something else. They didn't want to hear it was about communication and people agreeing at the local level to change things for themselves. So that's the reality of you know, these are decision makers. We have new reps in UNICEF who think differently. But this is the reality of people who also, you know, make decisions in some of the countries. So I don't think these fields are incompatible. You know, the more radical approach around identity and power and justice, we need that. And again, if you want to champion that and influence us with that, you know, it's very welcome. Please change the program guidance of UNICEF around that. But we, again, need to walk that line and find balance and fight from within the system. I think the example of Mario was amazing. You know, how he works with social service workforce to try and fight stigma, discrimination, to try and fight gender inequity through the system is typically the type of things we need in addition to the amazing work you're doing. Romper el Silencio is amazing. I want to feature that more prominently. But again, giving you the perspective from the fight from the inside, there is a reality check. And we're trying our best. I think we're on your side. I think at the end of the day, we all want people to better influence the decisions that affect their lives. There are multiple ways of doing that. So I would agree with your point about diversity is richness. I think it's even the theme of this, right? So we need more dialogue. You need to hear our perspective from the inside. That's why. Thank you. Yeah, thank you. Gracias. Volviendo, estoy de acuerdo con Vincent. No sé cómo llamarlo a eso, pero está pasando. Está pasando, está eligiendo presidentes, está eligiendo miembros del Congreso, está cambiando la política pública. Los derechos humanos no son tomados por, ¿cómo se dice? Taken for granted. Y eso está pasando. Y ese es el diálogo de las instituciones públicas que estamos teniendo nosotros. Nosotros trabajamos en Italia y el diálogo ahora es completamente distinto. Cuando trabajamos en Hungría, el diálogo es completamente distinto. Entonces, ¿cómo comprender eso? Y sería muy bueno que la academia nos ayudara a entender cómo capturar eso. Porque, o sea, eso, no podemos tener ese punto ciego. Nosotros tenemos que entender cómo se mueven las dinámicas de poder. La otra cosa que estaba hablando de lo público, de trabajar con los sistemas públicos y sistemas privados, ¿ya? Porque, bueno, lo que yo entiendo, en Colombia pasa en muchos servicios públicos y de salud, ha habido una serie de reformas que incluyen mecanismos de mercado, donde el sector público y el sector privado compiten. La idea es, yo miro los servicios sociales y la protección social como una plataforma que en muchos casos no aprovechamos suficientemente. Lo público es lo público es de todos nosotros. Hay sistemas más débiles, sistemas más fuertes. Pero en toda nuestro trabajo que hacemos con los otros colegas técnicos de educación, de salud, hablamos de fortalecimiento de sistemas, pero nunca hablamos de ese componente de SVC como una parte orgánica del sistema. Eso es un área, el trabajo con las organizaciones sociales, con los movimientos sociales, es un área. Si estamos hablando de cambios a escala, cambios sostenibles, tenemos que usar diferentes plataformas, ¿ya? Y yo estaba hablando solamente de una plataforma. La otra cosa es, yo siento, bueno, que muchos compañeros que están aquí vienen de la comunicación. Yo he trabajado con psicólogos comunitarios en salud mental, en empoderamiento. He trabajado mi primer trabajo, yo soy comunicador social, pero yo comencé a trabajar con trabajo social. Y trabajo social están en todas las instituciones.
Entonces, ¿cómo hay otras disciplinas que estamos perdiendo como o sea, cómo integrar otros aspectos disciplinarios? Hacer alianzas con la academia, con centros de investigación. Por ejemplo, todo esto de movimientos sociales mirado desde las ciencias políticas, mirado desde la sociología, desde otros ángulos, cómo podemos entender esas dinámicas a mayor profundidad. Y ya para cerrar, es que, por ejemplo, en la región donde yo trabajo, si yo comparo, yo era el jefe de C4D en esa época de la India. Yo llegué a manejar casi 11 millones de dólares anuales. Y esas oficinas de país en mi región, algunos de ellos trabajan con 5 o 3 millones de dólares al año. El personal que tienen es pequeñito. Entonces, desde el punto de vista de UNICEF, ¿cuál es el posicionamiento que tiene la oficina de país en las formas de interacción con decisores y tomadores, hacedores de política? ¿Cuál es el posicionamiento que tiene? En algunas oficinas he visto que gran parte de la energía se gasta en hacer modelamientos a pequeña escala y toda la energía se va allá. Muy poco trabajo a nivel de influir política pública. ¿Cuál es la modalidad de implementación de los programas de país de UNICEF? O sea, ¿a qué nivel está trabajando? ¿Cuál es esa articulación con los sistemas de administración pública, los sistemas comunitarios, las organizaciones comunitarias? ¿Dónde se posiciona UNICEF para hacer el cambio? Eso probablemente Rafael nos contará en su próxima. Espere mañana. Continuará. ¿Por dónde va el cambio? Cortito nomás para responderle alguna de las preguntas. La de qué hago si tengo solamente 6 meses para trabajar, ¿no es cierto? Lo que hacemos nosotros cuando nos pasa esto es espejear. O sea, si tengo solamente 6 meses para trabajar con una organización que quiere fortalecerse en comunicaciones, por ejemplo, lo primero es espejear. O sea, ser espejo de esa organización para que reconozca no solamente los problemas que tiene en comunicación, sino los recursos comunicativos que tiene. De personas, de contactos, de habilidades, hasta culturales. Y ahí no queda en teoría, sino, por ejemplo, si hablamos de la Amazonía tiene una enorme capacidad de contar, de comunicar, y muchas veces no las ven porque están viendo las cosas que les han dicho que hacen mal. Entonces yo no hablo bien, yo no escribo bien, yo tengo acento, yo hablo de manera diferente, yo me veo distinta, yo no sé hablar en micro, yo no sé trabajar en la computadora, ¿me entiendes? Pero sabes contar maravillosamente, pero tienes una narrativa espectacular, pero manejas tu voz increíblemente, ¿no es cierto? Tienes 1000 formas para decir algo. Entonces, eso es lo primero. Espejea, si solamente tienes 6 meses, lo que hacemos nosotros es espejo, un fuerte espejo, o llámalo si quieres diagnóstico comunicacional. Y lo segundo es trabaja en identidad. En identidad. Con las organizaciones es quién eres, ¿no? ¿Quién eres? Lo que pasa muchas veces es que organizaciones sociales que hacen un trabajo increíble, cuando les preguntas su misión, su visión y sus valores, te dicen un ratito, voy a buscar el exfoliador, pásame el exfoliador, donde hicimos en ese taller de planeación mi misión, ¿no? Larga, compleja, técnica, que alguien más escribió. Pero cuando ellas encuentran su misión y la pueden decir, ¿no es cierto?, se vuelven mucho más fuertes. Y lo mismo su visión, para que no sea autorreferencial, para que no sea convertirnos en la organización referente de A y B, sino eso que veo en la comunidad te lo cuento como si lo estuviera viendo, y entonces eso moviliza mucho más. Y lo mismo pasa con los valores, que acaban siendo palabras y lugares comunes, que ya no moviliza a nadie. Entonces mi respuesta en corto sería, lo que hacemos nosotros, que no es para que lo hagas tú, sino es espejea e identidad. Y bueno, ya todos ustedes, el resto ya respondió, solo decirles que sumar a esa pasión que tenemos, hay que sumarle estrategia, hay que sumarle impacto medible también, como no, storytelling y medir, storytelling y números, ¿no es cierto? Una buena historia y contexto, relevancia, ¿por qué lo que haces es único en este contexto? ¿Por qué es eficiente lo que haces? Y para mi amiga compatriota que habló, sí, pues
Lo que te diría es lo que hicimos, ¿no? O sea, enfocarte en lo que sí podemos hacer, en lo que sí podemos apoyar, ¿no es cierto? Que en nuestro caso fue, bueno, semillas mejoradas para que el hambre se pueda apañar un poco con lo que venía. Era hacer programas de radio entonces a través de los celulares. Entonces era hacer registros y más programas con los ancianos, es formar jóvenes comunicadores, como escucharon a Mussolini, Alonso, a través de un celular, hablándole para que entonces él produjera mensajes. Hacer lo que puedas y encontrarte en el camino con otros, ¿no? Gracias. Ya no, bueno, ya no para abocar la carta, le doy la palabra para el cierre a Casia y nos vemos mañana a la misma hora. No, nada para encerrar, no más tiempo, estamos aquí en la revolución, pero hay gente afuera que necesita entrar. Entonces la revolución será de ellos. Mañana a la misma hora, a las 7, nos encontramos aquí para la segunda parte del debate. Muchísimas gracias.